Crónicas de espanto. Cerramos el año con terror. Sí, un año terrorífico. De pandemia, de crisis económica, de muchos que se nos adelantaron y otros que creen que algunas de esas almas andan por ahí, esperando ser escuchadas o sentidas por los que aquí estamos en este valle de lágrimas. Comenzamos. Uno de los fenómenos geográficos más representativos de la ciudad de Guanajuato, pues es el Cerro de la Bufa. Cuando uno va entrando desde la dirección de Silao, claramente se ven esas construcciones naturales, esos monumentos, que el tiempo, la erosión y los fenómenos geográficos que con tanta paciencia ocurrieron, le han dado ese entorno característico a una ciudad tan querida y tan tradicional. Hay que decir que hay una tradición guanajuatense en torno a su santo patrono, San Ignacio de Loyola, el cual se celebra el día 31 de julio. Y se habla que desde el siglo XVII, a principios de los 1616, la gente de Guanajuato abrió una cueva en honor del santo en las rocas vivas de la Bufa, haciendo una suerte de representación, imitación, copia a la cueva que se tiene en Manicera, en Barcelona, que también está dedicada a San Ignacio. Recordemos que San Ignacio es el santo que incluso combatió con el diablo. Hay una oración específica que se pega en algunas de las casas de nuestras colonias populares mexicanas, que es la oración de San Ignacio para alejar al diablo del lugar. Pero bueno, el Cerro de la Bufa tiene su tradicional romería por ahí del día 31 del mes que mencioné, de julio. Pero también se dice que la noche anterior, en otra parte del Cerro de la Bufa, se hace un aquelarre, que se hace una reunión como pocas en el centro de México, con brujas, y que a veces el mal por eso combate al bien. Por eso no podíamos omitir leyendas que surgen, se conservan y están ligadas al Cerro de la Bufa. Y de eso hablaremos el día de hoy. No solamente de la tradicional romería que se hace el día 31, que la familia guanajuatense acude, que los cuevanenses, que de ahí viene el término a la gente de la cueva, sino que Guanajuato, siendo una ciudad minera, una ciudad de fortunas que surgen en cuestión de meses o que caen en cuestión de días, siempre tendrá la sospecha de que por debajo de sus calles, o que escondida atrás de algunas rocas, se encuentre alguna fortuna que dejó algún despistado, algún cristero, algún conde que no quería compartir esas monedas. Y de ahí viene la leyenda de la Bufa y del pastor. Y por eso, hace varios siglos, y hablando del siglo XVII, cuando era la Nueva España, el virreinato, existía un modesto hogar de campesinos en una pequeña planicie, cercana a la ciudad, perdida entre el muro de montañas que rodeaban al Real de Minas de Guanajuato. Esta familia, compuesta por los padres,
por un jovencito de 18 años y su hermanita de 9. El padre, dedicado a la alfarería. Su madre, ayudada al padre en las cuestiones de la alfarería, pero también en las cuestiones domésticas. El joven no quería ser alfarero. Había descubierto que iba más con su propia vocación, aquello de ser pastor. Así es, cuidaba de las ovejas. Y Lorenzo, que así se llamaba este pastor de 18 años, era sensible a lo que podía escuchar, a lo que podía percibir cuando se llevaba a las ovejas al campo, a los pequeños llanos que rodeaban a la ciudad, a cruzar de repente algunas de esas montañas, y miraba el cielo y se extasiaba con los paisajes al amanecer en cuanto sacaba pronto las ovejas del corral. Su alma quedaba extasiada, saturada de la belleza que componían toda esa sinfonía de aves, de viento, de árboles y ovejas. Todo un escenario bucólico. Se sentaba en un pequeño montículo, disfrutaba la brisa del mediodía y vigilaba el ganado. Y así dejaba transcurrir las horas, encantado por el lugar. Ya en la tarde, día con día, así se repetía su vida. Regresaba con un paso un tanto quedo y dirigía a los animales hasta la cabaña. Pero hubo un día en que no fue igual, en que esa mañana ocurrió alguna circunstancia diferente, alguna incidencia que cambiaría para siempre su vida y que daría lugar a una leyenda guanajuatense de prosapia. Pasó como cualquier otro día, se llevó a las ovejas, disfrutó el viento, se dejó acariciar por los rayos del sol. Sin embargo, regresando, le pareció escuchar el susurro y la queja de una jovencita. Y seguía escuchando, pero él no estaba seguro. Era poco probable que se topara con otro ser humano cuando él llevaba su rebaño de ovejas. Sin embargo, ahí estaba. Y él se detuvo. Y empezó. Y acabó el llanto. Bueno, atribuyó aquello a alguno de los 1000 ruidos que a veces los ecos provocan en la montaña. Continuó su camino. Pasaron un par de semanas. Ya casi había olvidado aquel incidente, aquel ruido, aquel llanto. Cuando regresando otra vez al atardecer con sus ovejas, volvió a escuchar el llanto de una mujer. Y al oír la voz tan tierna, tan sencilla que le parecía el canto de un pajarillo, pero también le parecía el lamento de alguien sufriente, se paró, aguzó el oído y entonces vio que no solamente era un llanto, que había una voz que claramente decía: sálvame. Acto continuo, caminó rápidamente, aunque con precaución, hacia el sitio de donde él creyó que había salido la voz. Pero todo estaba solitario y únicamente el viento peinaba los cazaguates y los breñales que rodeaban esa roca. Creyó que estaba sufriendo alguna especie de alucinación, una mala jugada, porque también recordó que un grupo de viejos decían que había una virgen encantada que pedía auxilio. Dio por el momento esa explicación como válida, y entonces se incorporó a sus ovejas, pero ya no era el mismo. Había escuchado por lo menos 2 veces y en días diferentes a una mujer que pedía auxilio. Al día siguiente, y a la misma hora, Lorenzo
volvió hacia el aprisco y volvió a escuchar a la mujer que le decía: sálvame. Pero ahora había una diferencia, que ahora sí claramente decía: Lorenzo, sálvame. Volvió a caminar, se dirigió al lugar, y tan rápido que llegó, pero también con esa agudeza de visión, no solo de oído, que vio a una joven hermosa. ¿Qué digo hermosa? Hermosísima. Con el pelo negro suelto, con la mirada suplicante, con la piel morena pero aperlada, con las curvas sinuosas, con un velo que la cubría y con una mirada completamente hipnotizante. Ella le extendió los brazos y le rogaba: Lorenzo, soy presa de un mago que me custodia y me tiene aquí desde hace varios años. Se ha ausentado por unos momentos, pero si tú puedes llevarme hasta la parroquia, yo podré ahí realizar unas oraciones, y una vez que esto sea una realidad, quedará conjurado el hechizo del maldito hechicero. Valga la expresión, Lorenzo, que estoy desesperado. ¿Y Lorenzo? ¿Qué era de Lorenzo? Estaba como petrificado ante aquella cautivante belleza. Lorenzo no sabía si era sueño o realidad, si era una visión o alguien tangible. La joven, claro, que ya había supuesto por la expresión de Lorenzo lo que él estaría imaginando, y le volvió a repetir con una voz insinuante: Lorenzo, no pierdas el tiempo. Yo sé que eres un joven intrépido, así es que por favor te pido que me lleves a la parroquia y que por ahí podamos conjurar el hechizo. En esta ocasión, algo más le dijo: llévame contigo y a cambio de ello te entregaré el tesoro escondido que existe entre estos montes. Oh, Lorenzo, joven pastor, ahora sí, en esta ocasión no resistió la súplica. Rápidamente volvió hacia la joven, la cargó entre sus brazos y con vigor y con una rapidez de la cual ella nunca se había imaginado que pudiera poseer, comenzó a bajar por los vericuetos espinados, por los caminos peligrosos. Pero durante el trayecto le agregó la joven y le dijo: Lorenzo, no vuelvas el rostro por ningún motivo. A pesar de que sientas que te persiguen, no temas a las voces que te amenacen. No te detengas a sus retos. No respondas a sus imprecaciones. Corre, camina, pero avanza sin descanso hasta la parroquia. Poco a poco, él caminaba, y a su espalda escuchó algunas voces, algunas órdenes que lo querían obligar a detenerse. Amenazas incluso de muerte, pero también la voz acariciante de la joven que le susurraba al oído lo animaba sin cesar a seguir adelante. Y él ya había visto esa visión, valga la expresión, de esa belleza, y no prestaba oídos a todas esas voces, reclamos, maldiciones, vulgaridades. Y él llevaba ya un trecho caminando, y las fuerzas, bueno, todavía no lo abandonaban. Sin embargo, de repente, sintió que algo le tocaba por la espalda, y él, imprudentemente, volvió el rostro hacia atrás. Al punto, su preciosa carga se transformó en una monstruosa serpiente que huyó por entre las grietas de las rocas. El pastor, en un principio sorprendido,
no supo qué actitud montar, mas en cuanto se repuso, volvió a caminar rápidamente hasta donde llegó a una cueva por donde creyó que esa serpiente había escapado. Llegó a este lugar y buscó ansioso por aquí y por allá. Empezó a mover rocas, pero ningún rastro revelaba la presencia del animal. Se quedó atónito. Se quedó, profundamente decepcionado consigo mismo porque había perdido a su bellísima virgen. A causa de su imprudencia, se había quedado así inmóvil. Sin embargo, de esa actitud lo sacó un ruido espantoso que se produjo a su alrededor, una especie de terremoto que comenzó a sacudir las rocas que se fueron agitando a su vista. Y a manera de colosal mausoleo, parece que iba a sepultarlo a él y también a su virgen, a su jovencita bien amada, quién sabe dónde hubiera quedado. Entonces, con el más ferviente deseo, imploró a los espíritus de esos sitios que le permitieran quedarse para siempre custodiando el sepulcro de su desdichada doncella. Y aquellos seres de las montañas, invisibles ante él, pero perfectamente escuchables, accedieron a aquel ardoroso deseo y convirtieron al pastor en un enorme peñasco, el cual está ahí a la vista de todos, desde entonces y para adelante. ¿Qué es lo que saben ustedes? Bueno, que ambos permanecen en la cima de aquel cerro. La bufa, ahí donde está el pastor. La princesa ya no era una serpiente, también era una roca. ¿Y qué ocurrió con el paso del tiempo? Bueno, pues que todos los transeúntes, si me permiten decirlo así, que las brujas que se juntan, que los peregrinos y los cuevanenses que van a la romería, pueden observar cuando trotan, caminan, se desplazan por ese lugar las estatuas. ¿Qué digo yo estatuas? Los peñascos de la mujer hecha roca y del pastor también hecho un pequeño peñón. La ambición los petrificó, o la falta de disciplina, vayan ustedes a saber. Escriban, opinen, anoten, opinen, disientan, asientan, comenten, aporten. PayPal o correo electrónico crónicasdeespanto0@gmail.com. Y ya saben, cada domingo, sin falta, sean vacaciones, sean clases, el terror no descansa y las leyendas siempre las podrán escuchar a través de Crónicas de Espanto.